¿Sabías que el 90% de las personas que ganan más de $100,000 al año siguen exactamente las mismas tres reglas con su dinero? Reglas que probablemente nunca te enseñaron en la escuela y que la mayoría de la gente hace exactamente al revés. En los próximos minutos vas a descubrir por qué tu relación con el dinero podría estar saboteando tu futuro financiero y cómo cambiar eso para siempre. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer el dinero como un imán, mientras otras luchan constantemente para llegar a fin de mes, la respuesta no está en la suerte, ni en las conexiones, ni en haber nacido en la familia correcta. La diferencia real está en tres reglas fundamentales que las personas adineradas aplican religiosamente, mientras que el resto de la población hace exactamente lo contrario. Estas reglas son tan poderosas que pueden transformar completamente tu situación financiera, pero también tan simples que te preguntarás por qué nadie te las había explicado antes. Regla número 1. Los ricos pagan primero a su futuro. La primera regla que separa a los millonarios del resto de la población es esta. Siempre se pagan primero a sí mismos. Pero atención, porque esto no significa lo que la mayoría de gente piensa. No se trata de gastarse el dinero en caprichos o lujos. Se trata de algo mucho más inteligente y estratégico. Cuando una persona adinerada recibe dinero, lo primero que hace es separar un porcentaje específico para su futuro. Esto incluye inversiones, ahorro para emergencias y activos que generen ingresos pasivos. Solo después de haber pagado a su yo futuro, utilizan el resto para gastos y obligaciones. La persona promedio hace exactamente lo contrario. Paga todas sus cuentas, gastos de la casa, entretenimiento, y si sobra algo al final del mes, entonces considera ahorrar o invertir. El problema es que nunca sobra nada. Siempre aparece un gasto inesperado, una emergencia, o simplemente la tentación de gastarse esos últimos dólares en algo que parece importante en el momento. Esta diferencia en el orden de prioridades es fundamental. Los ricos entienden que su futuro financiero no es negociable. Saben que si no invierten en su seguridad económica a largo plazo, nadie más lo hará por ellos. Por eso automatizar este proceso es crucial. No es una decisión que toman cada mes, es un sistema que funciona automáticamente. ¿Cuánto deberías pagarte a ti mismo primero? Los expertos en finanzas recomiendan empezar con al menos el 10% de tus ingresos, pero las personas verdaderamente adineradas a menudo apartan entre el 20 y el 30%. La clave está en tratarlo como la cuenta más importante que tienes que pagar cada mes, porque literalmente estás invirtiendo en tu libertad financiera futura. Regla número 2. El dinero debe trabajar para ti, no tú para él. La segunda regla que siguen los millonarios es comprender profundamente la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. Esta distinción es probablemente la más importante de todas y la que más malentendida está por la mayoría de personas. La gente común cree que la única forma de ganar más dinero es trabajar más horas, conseguir un segundo trabajo o buscar un aumento de sueldo. Su mentalidad está completamente centrada en intercambiar tiempo por dinero. Mientras más tiempo trabajen, más dinero recibirán. El problema es que este modelo tiene un límite natural. Solo tienes 24 horas al día. Las personas adineradas, por el contrario, entienden que el verdadero poder del dinero está en su capacidad de multiplicarse. En lugar de solo pensar en cuánto pueden ganar trabajando, se enfocan en cómo pueden hacer que cada dólar que ya tienen genere más dólares. Esto se llama crear ingresos pasivos. ¿Qué son los ingresos pasivos? Es dinero que entra a tu cuenta sin que tengas que intercambiar activamente tu tiempo por él. Puede venir de inversiones en el mercado de valores, bienes raíces que generen renta, negocios que funcionen sin tu presencia constante, o incluso productos digitales que se vendan automáticamente. Aquí está la clave. Mientras tú estás durmiendo, el dinero de una persona rica está trabajando. Mientras tú estás de vacaciones, sus inversiones están generando rendimientos. Mientras tú estás preocupándote por llegar a fin de mes, sus activos están creciendo y multiplicándose. Esta mentalidad cambia completamente la forma en que ves cada dólar que llega a tus manos. En lugar de preguntarte en qué lo vas a gastar, te preguntas cómo lo vas a hacer crecer. En lugar de ver el dinero como algo que se consume, lo ves como una semilla que puede convertirse en un árbol que dé frutos por años. La diferencia entre ser empleado y ser inversionista no está en cuánto dinero tienes al principio, sino en cómo piensas sobre el dinero que sí tienes. Incluso si solo puedes empezar invirtiendo $50 al mes, estás desarrollando la mentalidad correcta y comenzando a construir tu libertad financiera. Regla número 3. Controlan sus emociones, no sus emociones a ellos. La tercera regla que diferencia a los millonarios de las personas que luchan financieramente es su relación emocional con el dinero. Este punto es crucial, porque muchas de las decisiones financieras que arruinan a las personas no son lógicas, sino emocionales. Las personas con dificultades financieras tienden a tomar decisiones de dinero basadas en cómo se sienten en el momento. Se sienten estresados y compran algo para sentirse mejor. Se sienten exitosos después de recibir su sueldo y deciden darse un gusto caro.
Se sienten presionados socialmente y gastan dinero que no tienen para aparentar un estilo de vida que no pueden sostener. Los millonarios han aprendido a separar sus emociones de sus decisiones financieras. Entienden que el dinero es una herramienta, no una forma de validar su autoestima o de lidiar con sus emociones. Han desarrollado disciplina emocional. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que antes de hacer cualquier compra importante, se toman tiempo para analizarla fríamente. Se preguntan si esa compra los acerca o los aleja de sus metas financieras a largo plazo. Consideran el costo de oportunidad. Si gastan ese dinero en esto, ¿qué otras opciones están perdiendo? También han desarrollado la capacidad de retrasar la gratificación. Mientras la mayoría de personas quieren todo ahora mismo y están dispuestas a endeudarse para conseguirlo, las personas adineradas entienden el poder de esperar y ahorrar para lo que realmente quieren. Esta disciplina emocional se extiende también a las inversiones. Los mercados financieros están llenos de altibajos, y las personas que toman decisiones basadas en miedo o codicia generalmente pierden dinero. Los inversionistas exitosos se mantienen calmados durante las turbulencias del mercado, siguen su estrategia a largo plazo, y no se dejan llevar por el pánico o la euforia del momento. Pero tal vez lo más importante es que han aprendido a no usar el dinero como una forma de llenar vacíos emocionales. No compran cosas para impresionar a otros o para sentirse mejor consigo mismos. Cada gasto tiene un propósito claro y está alineado con sus objetivos financieros más grandes. Ahora, estas tres reglas no funcionan de manera aislada. Trabajan juntas como un sistema completo que transforma tu relación con el dinero. Cuando te pagas primero a ti mismo, estás priorizando tu futuro. Cuando haces que tu dinero trabaje para ti, estás multiplicando los resultados de esa priorización. Y cuando controlas tus emociones, te aseguras de mantener el curso sin sabotear tu propio progreso. La mayoría de personas fallan financieramente no porque no ganen suficiente dinero, sino porque no siguen un sistema coherente. Pueden ganar bien, pero si no se pagan primero a sí mismos, nunca acumularán riqueza. Pueden ahorrar dinero, pero si no lo invierten inteligentemente, la inflación erosionará su poder adquisitivo. Y pueden tener conocimientos sobre finanzas, pero si no controlan sus impulsos emocionales, tomarán decisiones que sabotearán sus propios objetivos. Por eso es tan importante entender que la construcción de riqueza no es solo sobre números y estrategias. Es sobre desarrollar los hábitos mentales correctos. Es sobre cambiar tu relación fundamental con el dinero, desde verlo como algo escaso y difícil de obtener, hasta verlo como una herramienta abundante que puede trabajar a tu favor. ¿Cómo puedes empezar a aplicar estas reglas desde hoy mismo? Primero, automatiza el pagarte a ti mismo. Abre una cuenta separada específicamente para tus inversiones y configura una transferencia automática que mueva un porcentaje de tus ingresos a esa cuenta tan pronto como recibas tu sueldo. Trata esta transferencia como una cuenta que no puedes dejar de pagar. Segundo, comienza a educarte sobre inversiones. No necesitas convertirte en un experto de la noche a la mañana, pero sí necesitas entender los conceptos básicos sobre cómo hacer que tu dinero crezca. Esto incluye aprender sobre el interés compuesto, diversificación y diferentes tipos de activos de inversión. Tercero, desarrolla el hábito de pausar antes de hacer compras significativas. Implementa una regla personal. Para cualquier gasto que sea más de cierta cantidad, por ejemplo $100, espera 24 horas antes de comprarlo. Esto te dará tiempo para evaluar si realmente necesitas ese artículo o si es solo un impulso emocional. El cambio no va a suceder de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que tomes aplicando estas reglas te acercará más a la libertad financiera. La diferencia entre donde estás ahora y donde podrías estar en 5 o 10 años depende de las decisiones que tomes empezando hoy. Las tres reglas que acabas de aprender no son secretos guardados por una élite financiera. Son principios fundamentales que cualquier persona puede aplicar, independientemente de cuánto gane actualmente. La diferencia entre las personas que construyen riqueza y las que viven de sueldo en sueldo no está en sus circunstancias iniciales, sino en sus decisiones diarias. Pagarse primero a uno mismo, hacer que el dinero trabaje para ti y controlar las emociones financieras son hábitos que se pueden desarrollar. Como cualquier hábito, requieren práctica y consistencia, pero los resultados son acumulativos y exponenciales. La verdadera tragedia no es no tener dinero hoy. La verdadera tragedia es llegar a los 60 o 70 años y darse cuenta de que tuviste todas las oportunidades del mundo para cambiar tu situación financiera, pero nunca aplicaste los principios que podrían haber transformado tu vida. El momento perfecto para empezar nunca va a llegar. No vas a tener más tiempo la próxima semana, no vas a tener menos gastos el próximo mes y no vas a sentirte más motivado el próximo año. La única diferencia entre tu situación financiera de hoy y tu situación financiera de mañana son las decisiones que tomes ahora. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo piensan las personas adineradas sobre el dinero y quieres seguir aprendiendo estrategias prácticas para mejorar tus finanzas personales, asegúrate de suscribirte al canal. Cada semana compartimos contenido diseñado para ayudarte a desarrollar la mentalidad y las herramientas que necesitas para construir tu libertad financiera. Tu futuro yo te lo vamos a agradecer.